tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, este programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso, a propósito del proyecto de reconstrucción nacional del presidente Kast, nos acompaña una gran invitada para hablar de esos temas económicos con perspectiva histórica, de presente y de futuro. Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, Fernando, un gusto estar conversando contigo. Muy contentos de poder tenerte acá, más un lujo de invitada entendiendo los temas contingentes para poder mirarlos con esa segunda mirada histórica de presente y de futuro. Conversábamos en off a propósito de la historia de los impuestos. Tú tienes un muy buen libro, 100 años de impuesto a la renta en Chile. Lo que conversábamos en off básicamente era esos años de dinamismo en Chile con esa reforma tributaria del año 75, luego las medidas que se toman en el año 84 y la aceleración y el dinamismo económico que vive Chile del 84 al 90 y el crecimiento que viene después, con por cierto un aumento progresivo de los impuestos hasta el día de hoy. Me quisiera quedar en esos primeros años, si pudiéramos remitirnos a esas primeras dos reformas tributarias, la de 75 y el 84, pensando en la reactivación económica que tuvo Chile después. Claro, muy interesante hablar de la historia, porque los economistas a veces nos solemos quedar como en la teoría, lo que dice la teoría. Bueno, y la historia es la praxis, en el fondo, de lo que pasó. Y lo que pasó y cómo se hicieron y los contextos en que se implementaron reformas ayuda mucho a después tratar de entender los efectos que van a tener determinadas medidas. Bueno, Chile había tenido, en realidad, durante gran parte del siglo XX, un sistema de impuesto a la renta bien caótico. Cuando llega el gobierno militar, se dice una frase que en el fondo en Chile el impuesto a la renta, la regla era la excepción y la excepción era la regla. Y ese sistema no recaudaba. Entonces esto parte con una reforma del impuesto a la renta del año 75, no voy a entrar en el detalle, pero era una reforma que efectivamente fomentaba la inversión y la tasa de inversión subió en esos años, pero por las reglas tributarias que tenía incentivaba que las empresas se financiaran vía deuda. Y por lo tanto después, cuando tuvimos la crisis de la deuda y todos los elementos que explicaron esa crisis, uno de los elementos que se señaló es las reglas tributarias que teníamos. Esta es la crisis del 82. Esta es la crisis del 82, que fue una crisis muy profunda, muy profunda. Y después de eso se implementa esta regla que se conoce como el FUT, pero en el fondo lo que implica eso es que las empresas, cuando reinvierten sus utilidades, no las retiran de la empresa, sino que las reinvierten. Eso les genera una menor carga tributaria a los accionistas de las empresas. Entonces lo que vimos ahí fue algo muy virtuoso, que es que efectivamente subió la inversión y subió el ahorro muy fuerte. O sea, efectivamente se logró el efecto, subió también el ahorro porque partió el sistema de capitalización u otros elementos, pero la reforma en sí generó un impacto muy positivo en las tasas de ahorro, en las tasas de inversión, y entonces uno diría, ¿y eso qué importa? Importa mucho porque finalmente el objetivo central es el empleo, y los datos muestran que la principal fuente de creación de empleo es la inversión. Y tiene bastante sentido. O sea, ¿qué es lo que es inversión? Hacer nuevos proyectos. Para hacer nuevos proyectos uno necesita mano de obra. Entonces, el hecho de que aumente la inversión generó también un aumento bien importante de empleo. Entonces, esas lecciones hay que aprenderlas. Y después también es bueno señalar lo que fue la reforma tributaria del año 90. Quiero que vayamos ahí. Esa reforma tributaria que entiendo sube ese impuesto corporativo de un 10% a un 15%, es decir, un 50%. Sí. Es bien interesante eso porque uno diría que gran aumento de la tasa, un 50% de aumento de tasa. Es una brutalidad. Pero la verdad es que esa reforma recaudó el doble de lo que se esperaba. Fue una reforma, si uno la mira ahora a los ojos de la historia, fue una reforma bien virtuosa. Y cuando uno ve el proyecto de ley y lo que fue la discusión y los mensajes, esa reforma, si bien subió la tasa, una tasa de 15%, todavía seguía siendo
tremendamente competitiva globalmente. O sea, era una tasa mucho más baja que la que tenían la mayoría de los países. Y por otro lado, se mantuvo el sistema plenamente integrado, o sea, se mantuvo el tema del food. Entonces, seguía siendo un sistema simple, competitivo globalmente, eficiente y que incentiva el ahorro y la inversión. Y por lo tanto, esa reforma sobrecumplió sus objetivos, no dañó para nada el crecimiento y recaudó el doble de lo que se esperaba. Quiero que nos adelantemos un poco en la historia, digamos, para luego retroceder y volver a ir viendo cómo ha avanzado el tema del impuesto a la renta en Chile. El FUT, se habla mucho del FUT, este sistema tributario integrado. Michelle Bachelet desintegra esto. ¿De qué se trata todo eso? Cuando uno escucha mucho hablar del FUT, el FUT acá, el FUT allá, terminar con esto fue un error, esto ha sido un perjuicio para las empresas y el crecimiento económico de Chile, pero ¿de qué se trata esto en la práctica? A ver, aquí hay que explicar una cosa bien clara. Finalmente, la persona a la que le cobran los impuestos siempre es el dueño de la empresa. El que paga los impuestos es el dueño de la empresa. Y aquí uno puede tener dos sistemas. Un sistema que hay que reconocer que es el que tiene la mayoría de los países, pero que tiene problemas, que es un sistema en que tú le cobras un impuesto a las empresas por todas sus utilidades de vengada. Le cobras un impuesto, 20%. Y después esa empresa reparte dividendos. Y entonces tú le cobras al que recibe esos dividendos otra tasa, no vinculada a la tasa de las empresas. Ese es el sistema que en realidad es como el más habitual y tú sumas las tasas. Y normalmente la tasa de los dividendos puede ser un 15%. Entonces, entre el 20% y el 15% de los dividendos se paga un 35%. El dueño de la empresa paga un 35% de impuestos. ¿Cuál es el problema de ese sistema? Que el dueño del capital entonces no paga una tasa progresiva. Paga lo mismo el que recibe rentas del capital de 10 millones de pesos al año, o sea, la misma tasa en el fondo, que el que recibe rentas del capital de 10 millones de dólares. Los dos van a pagar el 35%. Cuando uno tiene un sistema integrado, ¿qué es lo que hace? Lo que importa es lo que recibe el dueño, y al dueño le voy a cobrar una tasa que es una tasa progresiva de impuestos, que es la tasa del global complementario, que parte, bueno, en 0, porque hay tramos exentos, y termina en 40%. Entonces, esa es la tasa para el que gana los 10 millones de dólares al año, va a pagar una tasa de 40% por lo que recibe de dividendos, pero él ya pagó a nivel de empresa. Entonces, lo único que hace el sistema es decir, usted, porque ganó 10 millones de dólares al año, tiene que pagar la tasa más alta, un 40%. Pero la verdad que es parte de esa plata ya pagó el impuesto, cuando lo pagó a nivel de empresa. Ok, págueme el 40%, pero descuente lo que pagó a nivel de empresa. Eso es el sistema integrado, que es un sistema que desde el punto de vista de teoría de impuestos es un sistema mucho más eficiente, mucho más justo y que efectivamente incentiva que las empresas dejen las utilidades en la empresa. Entonces, es un sistema mejor. Es más complejo desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos porque tiene que identificar quién es el dueño de la empresa, cuántos dividendos recibió. O sea, pero Chile ya había desarrollado esa capacidad en el Servicio de Impuestos Internos. Ya la teníamos. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Se acusaba que se le hacía fraude al sistema. O sea, que los dueños de las empresas hacían retiros de utilidades, pero buscaban formas de disfrazarlos como que no fueran retiros, sino como que hubieran sido reinversión. Yeah. Y esto, a mi juicio, fue como vender el sillón de Donoto, porque es verdad que había algún grado de fraude, pero lo que habría que hacer es controlar el fraude. No desarmar un sistema que desde el punto de vista de diseño de impuestos es mejor que el sistema desintegrado. Ahora, Chile no tiene ninguno de los dos en este minuto. Para la mayor, o sea, para las empresas que tienen ventas de más de 3 millones de dólares, que son las 75.000 UF, no tiene ni un sistema desintegrado ni un sistema integrado. Tiene un sistema semi-integrado, que todavía es más complejo, porque al final lo que es que el dueño recibe los dividendos y cuando va a descontar lo que ya pagó a nivel de empresa le dicen, no, pero no lo puede descontar todo, descuente un 65% nomás. Eso lo único que genera es complejizar el sistema y además nos genera que como es un sistema con tasas más altas,
se crearon otros esquemas para las pymes. Y ahí ya la idea de tener un sistema simple, transparente, con las reglas parejas para todos, no existe en Chile. Tenemos multiplicidad de sistemas tributarios. Uno, escuchando esto y el tema de la recaudación, probablemente la primera opinión que se viene a la cabeza de las personas es, mira, si subimos el impuesto, probablemente hay mayor recaudación. Y mayor recaudación debería traspasarse a que las personas tengan una mejor prestación por parte del Estado si es que el Estado recibe más ingresos. Pero tú también mencionas en tu libro, y lo mencionaste ahora, la importancia del ahorro a las empresas. Mencionaste la importancia acá de que las empresas reinviertan sus utilidades, es decir, de que eso siga generando mayor crecimiento dentro de las empresas y por consecuencia de empleo y crecimiento a nivel país. ¿Por qué es tan importante eso? Y no solamente hay que mirar el tema de la recaudación, que muchas veces mayor impuesto no significa necesariamente mayor recaudación. Claro, es que aquí hay un tema que es bien profundo, diría yo, porque para algunas personas parece que lo único que importara es que el fisco recaude. Sí. Pareciera que ven que el Estado es el único capaz de entregarle bienestar a las personas. Pero finalmente la principal fuente de calidad de vida para las personas es su trabajo, no las ayudas del Estado. O sea, todos quisiéramos que todos, ojalá, pudieran generarse buenas condiciones de vida para ellos y sus familias a través de su trabajo. Ya, eso en la práctica no se da. Hay personas que tuvieron, no sé, mala suerte, recibieron mala calidad de educación, vivieron muy alejadas de donde estaban las fuentes de ingresos. Entonces, creamos un Estado que da ayudas sociales a los que no tuvieron la fortuna de poder. Pero finalmente lo principal es el trabajo, no la ayuda social. Y ahí el rol del Estado debería ser potenciar esas iniciativas positivas que nacen desde las personas, ¿no? Obvio, o sea, el rol del Estado tiene que ser promover el desarrollo, porque al final, ¿qué da más dignidad a una persona? ¿Vivir de su trabajo o vivir de ayudas del Estado? Entonces, el primer objetivo tiene que ser el empleo. El empleo, y esto es como casi se dice mucho, pero es evidente que es así, el empleo es la mejor política social. ¿Y qué es lo que pasa cuando me enfoco demasiado en que no, necesito recaudación para ayudar a la gente, necesito recaudación para ayudar a la gente? Voy a subir los impuestos. Y no me doy cuenta que al subir los impuestos le hago a las empresas mucho más difícil crear empleo. Entonces, por generarle recursos al Estado, daño la principal fuente de progreso, que es el empleo. Y eso es lo que nos pasó en Chile con la reforma del 2014, que fue la reforma del segundo gobierno de Bachelet, que subió mucho los impuestos, pero no solo por eso, se dieron otros fenómenos también, pero el país dejó de crecer. El país dejó de crecer, las empresas pagaban mucho más impuestos, aumentó mucho la salida de capitales de Chile, o sea, empresas que empezaron a hacer sus negocios afuera, y finalmente uno diría, bueno, ¿y quién fue el beneficiado de esa reforma? El Estado recaudó muy poco, recaudó la 10ª parte de lo que se había propuesto como meta. Por lo tanto, lo que hicimos fue, y el problema es que la plata igual se gastó, financiamos eso con deuda, que la tenemos que pagar todo. ¿Por qué recaudó poco el Estado? Porque las empresas, al final la recaudación es la tasa de impuesto por las utilidades de las empresas. Pero si las utilidades de las empresas no crecen, uno puede subir la tasa y cae la base a la que le impongo, y eso fue un poco lo que pasó en Chile. Y por lo tanto no se recaudó. Deuda que, por cierto, tengo el dato hace 8 o 9 años, que entiendo que era un 27, 28%, hoy día estamos en 43 puntos de deuda. ¿Cuánto era el 2014? No me acuerdo, pero era bien baja. O sea, el 2000, porque ahí veníamos, o sea, Chile en el primer gobierno de Bachelet, gracias a la bonanza del cobre y que a la regla fiscal obligaba a ahorrar parte importante de esa bonanza, Chile llegó a tener deuda neta pública negativa, o sea, tenía más activos que pasivos el Estado. Eso más o menos el 2007. Y después subió un poco, yo creo que el 2014 la deuda no debe haber sido, no tengo la cifra en este minuto, pero no más de un 20%, no, menos, yo creo, 15% del PIB. Es decir, pasamos en menos de 20 años de un país que tenía superávit, es decir, un país que podía prestar plata, a un país con prácticamente un 50% de su producto de deuda. Sí, sí. Y eso es un punto importante, porque cuando uno dice Chile tiene un 42% de deuda pública sobre PIB, si yo lo comparo con la mayoría de los países, es bajo. No es un nivel de deuda alto. Claro, con los países de la OCDE, que hay varios endeudados en más de un 100%. Así es.
lo que preocupa en Chile es la velocidad que ha subido. O sea, éramos un país tremendamente solvente desde el punto de vista fiscal y ahora es un país que todavía tiene un nivel de deuda bajo, pero si seguimos teniendo déficit de más de 2% del PIB, como hemos tenido en estos últimos 4 años, cercanos al 3% del PIB, todo eso es aumento de deuda. Entonces llegamos rápidamente a un nivel de deuda mucho más alto, porque se produce otro fenómeno además. Cuando el país empieza a tener más deuda, los acreedores le empiezan a cobrar tasas más altas de interés. Entonces el déficit aumenta además porque no solo tenemos que pagar más intereses porque hay más deuda, sino porque además nos cobran más caro por la deuda. Entonces ese es un elemento que hay que tenerlo en cuenta con esta velocidad de crecimiento de la deuda. Y eso en la práctica se traduce en hipotecarios más caros, en créditos de consumo más caros, en créditos de automóviles más caros. Todo el crédito más caro, porque finalmente en un país, como uno diría, el mejor sujeto de crédito de un país es el Estado. Y ahí uno habla de la deuda soberana. La deuda del Estado es la que paga los intereses más bajos. De ahí hacia arriba son las tasas de interés que pagan las empresas, las personas, como tú dices, los créditos hipotecarios, etcétera. Entonces, si sube la tasa de la deuda soberana, suben todas las tasas en la economía. Y esa es la forma en que todos nos perjudicamos del déficit fiscal. Estamos conversando junto a Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto a la economista Cecilia Cifuentes. Hacíamos un poco de historia en el primer bloque a propósito de lo que han sido las reformas tributarias en Chile y luego comenzamos a ver los efectos que algunas de ellas han tenido, pero quiero volver a esos años 90. Uno ve que el impuesto corporativo avanza a medida que transcurren los gobiernos de la concertación, es decir, el año 90 teníamos un 10% de impuesto corporativo, en el gobierno de Patricio Aylwin se hace una reforma tributaria que sube el impuesto corporativo a un 15%, que conversábamos, tuvo efectos positivos si se quisiera ver a día de hoy esa reforma, pero luego llegamos a impuestos corporativos del 17% al fin de los gobiernos de la concertación. El presidente Piñera termina por subirlo por el terremoto al 20%. Y llegamos a un país que duplica en 20 años su impuesto corporativo y que además con la particularidad de que los gobiernos de la concertación crecen cada vez menos. Es decir, Patricio Aylwin crece más que Eduardo Frei más que Ricardo Lagos y Ricardo más que Michelle Bachelet. Entiendo que correlación no implica causalidad, es decir, que haya un aumento de los impuestos corporativos y una disminución del crecimiento económico, no necesariamente la causa aquí es esa, es decir, el aumento del impuesto corporativo, pero hay algo ahí, ¿no? Sí, es una de las causas. Es una de las causas de que haya caído el crecimiento. Hay otras. Probablemente si uno tuviera que decir cuál es la causa más importante de que en Chile haya caído el crecimiento, yo creo que aquí hay un tema que tuvo algo que ver con la bonanza de los términos de intercambio, la bonanza del cobre. Porque en esos años el país creció mucho, pero creció mucho no porque nosotros estuviéramos haciendo grandes reformas, mejorando la educación, mejorando las políticas públicas, mejorando las reglas del juego. No, fue crecimiento que nos cayó como maná del cielo. Y yo creo que eso hizo que olvidáramos un poco esta idea de que los países tienen que crecer en base a mejorar reglas, a mejorar instituciones. A volverse competitivo. A mejorar el capital humano. Y todo eso se fue dejando de lado. Y a eso le sumamos esta idea que yo creo que viene bastante con el sello del gobierno anterior, esto de el sector privado tiene grandes utilidades, grandes ingresos, y aquí tenemos que empezar a trabar el crecimiento, porque no vaya a ser que se dañe la naturaleza, no vaya a ser que se pase a llevar algún derecho, no vaya a ser, y empezamos con esta lógica que ahora tiene este nombre de la permisología, que fue una tendencia que yo diría que partió hace muchos años atrás,
privilegiando, o sea, olvidándose de que tenemos que llegar a un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las comunidades y el desarrollo económico. Ese equilibrio se descuidó y se preocuparon solamente del tema, no vayamos a dañar a los arácnidos, pero es que tenemos que desarrollarnos, tenemos que encontrar una forma de, al mismo tiempo que se respeta la naturaleza, dar facilidades para que se sigan desarrollando proyectos. Esto llega al absurdo, y el caso, yo creo que como el caso más emblemático en esto, es este hospital del cáncer, que no se pudo, sí. Se demoró años porque había que dar corredores para las arañas. Entonces, es muy absurdo, o sea, porque finalmente son vidas humanas. Sí. Entonces, es la dignidad de la persona humana la que tú estás pasando a llevar por un exceso de trabas burocráticas, un exceso de permisos. Yo creo que esa causa es más importante que los impuestos. Al final, yo creo que esta caída del crecimiento en Chile tiene que ver con deterioro institucional global en muchos ámbitos. Uno es el impuesto a la renta. Tenemos un peor sistema de impuesto a la renta, un sistema que no es simple, que no es parejo, que no es competitivo globalmente, que no entrega certeza jurídica. Es un mal sistema de impuesto a la renta. Obvio que eso daña el crecimiento, pero tenemos muchos otros problemas más. La seguridad pública es otro, que también es un impuesto al desarrollo. Así finalmente. Entonces aquí se dio, uno podría decir, aquí hay una juguera de cosas que son las que explican el menor crecimiento. También hay un tema global, hay que considerar también que el mundo en esta década está creciendo menos de lo que crecía en el periodo que a Chile le fue tan bien. Tenemos un mundo más complejo, pero los estudios que hay al respecto dicen que de este crecimiento de Chile, que cayó de niveles de 5 a niveles de 2, 2/3 de esa caída están explicados por cosas que hicimos mal internamente, y solo 1/3 uno lo podría atribuir a factores externos. Es decir, ahí hay una pérdida de competitividad y que me parece que dice relación estricta con lo que tú planteabas, es decir, bajo la lógica de la sostenibilidad, mal entendida, por cierto, porque cuando uno estudia la sostenibilidad, en general se divide en 3: sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental. Acá parece que solamente la medioambiental es la que ha valido, olvidando la económica y la social, que finalmente se traducen en poder hacerle bien a las personas. Y la medioambiental es una muy buena mirada, es muy bueno ese enfoque, yo creo, porque efectivamente son 3 pilares que tienen que conversar y no todo enfocarse en un solo tema. Y finalmente se han olvidado, y Chile pasó de dejar de ser un país competitivo, si es que en algún minuto lo fue. Y me gustaría que desarrolláramos en eso, pensando en quienes pueden preguntarse por qué Chile dejó de ser un país competitivo. Estoy pensando en quienes pueden decir, mira, Chile hoy tiene, si se quisiera comparar, impuestos en algunas cosas más altas, pero en otras más bajas que la OCDE. Es decir, podría entrar desde el punto de vista tributario a competir con algunos países de la Unión Europea y otros, sí, pero esos países probablemente garantizan y tienen reglas que permiten invertir de forma más fácil y que no tienen años los proyectos tramitándose y esperando autorización. O probablemente tienen condiciones de seguridad que permiten llevar la inversión a esos países. Entonces es una juguera, como tú decías, con un mix de cosas que tienen que poder conjugarse para que Chile sea un país competitivo. Y un elemento, y todos los elementos que tú mencionaste son súper relevantes. Efectivamente, incluso a la misma tasa de impuestos, si uno no tiene certeza jurídica, si uno no tiene reglas estables, si el servicio tiene un grado de discrecionalidad muy grande, que de hecho lo tiene Chile, a mi juicio. ¿Qué significa eso, el Servicio de Impuestos Internos? ¿No? El Servicio de Impuestos Internos, bueno, es el ente que se encarga de recaudar. Pero ¿y ese grado de discrecionalidad? El grado de discrecionalidad es que el servicio no solo opera a través de lo que son las leyes de impuesto a la renta, sino que también emite un montón de circulares, de dictámenes, y no solo eso, también puede actuar cuestionando lo que está haciendo un contribuyente en forma muy fuerte, y finalmente el efecto de eso es que es muy difícil para una persona que llega a hacer un proyecto en Chile saber cuántos impuestos vas a pagar, porque uno podría decir, ya, pero estas son las leyes, sí, pero puede que después te rechacen gastos. Entonces, eso... en este minuto, a mi juicio, esto a lo mejor es opinable, pero a mí me parece que el Servicio de Impuestos Internos tiene a esta altura un grado de discrecionalidad que daña aún más la certeza jurídica. Y un elemento que es bien importante en esta caída del crecimiento, creo yo, es cierto, no sé si deterioro, pero estancamiento en la calidad de educación y en el capital humano, entonces.
porque si uno analiza lo que está haciendo el proceso de desarrollo en el siglo XXI, el factor más relevante es el capital humano. El humano. Mucho más de lo que aquí uno piensa solamente en quiénes son los 10 multimillonarios del ranking Forbes. No son personas que tienen ni grandes industrias, ni heredaron nada. Lo que hicieron casi todos vienen de proyectos tecnológicos. O sea, su fortuna la hicieron a través de crear empresas tecnológicas que innovaron en una forma espectacular. ¿Y de dónde viene la innovación? La innovación viene de la creatividad y del capital humano al final. Entonces yo creo que ahí en Chile también tenemos un tema con la educación, que es bien importante. Quiero quedarme con lo que planteaste del Servicio de Impuestos Internos. Estoy pensando en esa facultad de imperio que tiene en llegar y decir algo que es prácticamente verdad revelada y que no se le puede cuestionar. Además, cobrando un tributo sin mayor posibilidad de reclamo por parte del contribuyente. Y eso lo quiero vincular con el concepto de justicia que tienen que haber detrás de los impuestos. Hoy día parece que se ha olvidado que la justificación del impuesto debe tener una base, digamos, en la justicia. Esa voluntad constante y perpetua de ir dando a cada uno lo suyo, entendiendo que el Estado efectivamente tiene un rol en ir mejorando la calidad de vida de las personas, o al menos entregar un ecosistema y potenciar un ecosistema de instituciones que permita eso. Y en esa línea te quiero preguntar por eso. Estoy pensando en las contribuciones, en el permiso de circulación, en una serie de otros impuestos que se cobran y que parece que no están anclados en el principio de justicia, sino solamente en el de recaudar más, a pesar de que eso sea injusto. Sí, completamente de acuerdo. Yo también, cuando tú empezaste a hablar, pensé inmediatamente en las contribuciones. Y tengo que decir que yo creo que las contribuciones es un impuesto que, bien diseñado, a un nivel justo, a mí me parece que es un impuesto razonable, que tiene que existir. ¿Por qué empezó esta molestia con las contribuciones en Chile? Porque en algún minuto empezaron a subir fuertemente los avalúos, fuertemente. De hecho, hay personas que dicen que el avalúo de sus propiedades es mayor que el valor comercial. Bueno, yo creo que habría que establecer una regla que, si eso es así, el Estado tiene que comprar esa vivienda. O sea, si el Estado me fija un avalúo en mi propiedad, tiene que estar dispuesto a comprarle ese precio. ¿Y eso qué es lo que permitiría? Que fije avalúos correctos, no arbitrarios. O sea, aquí hay una cantidad de arbitrariedad de gente que dice, oye, 2 casas pegadas, 2 casas iguales tienen avalúos distintos. Salía el caso que mandó una carta al diario un colega mío del ESE, que él tenía un auto de lujo, y que para la patente tenía un avalúo y para otra tenía otro avalúo. 2 avalúos distintos para el mismo auto. Para el mismo auto. Entonces, uno dice, esto no tiene ningún sentido. Entonces, y precisamente porque ahora se pretende eliminar las contribuciones para los mayores de 65, yo creo que esa no es la mejor forma de resolver el problema. Yeah. Yo creo que la mejor forma de resolverlo es que efectivamente los avalúos correspondan a los valores correctos, que se revisen las tasas, que se revisen sobre tasas, y que después de alguna manera se den opciones a las personas que no tienen ingresos para pagar ese impuesto, a lo mejor de postergarlo hasta el momento de la venta o hasta el fallecimiento. O sea, es un impuesto que bien diseñado es razonable. Pero el problema que tenemos aquí es de arbitrariedades y de mal diseño. Claro, porque respecto a las contribuciones, el argumento hoy por parte de las izquierdas, por ejemplo, y también de algunos sectores de derecha, es el del Fondo Común Municipal y la importancia que tienen las contribuciones en el presupuesto de los municipios. Ahora, uno ve la otra cara de la moneda y se encuentra con que los municipios en los últimos 13 años han aumentado en un 79% su gasto en pagar personal. Uno se encuentra con que el Estado de Chile nunca había sido tan rico como hoy desde el punto de vista de la cantidad de recursos que maneja, pero no es al mismo tiempo el Estado que entrega la mejor prestación a las personas. Uno se encuentra con que las municipalidades y los gobiernos regionales en Chile gastan en promedio un 55% en pagar sueldos, que es mucho más de lo del promedio OCDE. Entonces, ahí yo genuinamente me planteo la pregunta, ¿realmente necesitan tanta plata estas entidades estatales, los municipios, los gobiernos regionales, la administración central? ¿O pudiera haberse alguna fórmula con la que podrían hacer más con menos recursos? Claro, es que es súper válido el punto. Yo también he mirado estos datos y efectivamente, como las contribuciones han subido tanto, porque ese es un impuesto cuya recaudación sí ha aumentado fuertemente. Yeah. Y no ha habido ninguna accountability sobre los municipios en el fondo. Yo la verdad que puedo revisar en mucho detalle las cifras en Chile del gobierno central. Si quiero revisar cifras de gobiernos municipales,
Hay un problema. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los municipios frente a este aumento de ingresos? Ha ocurrido lo que tú dices, ha aumentado el gasto en personal. Y la verdad es que eso es obvio que genera un sentimiento de molestia en el fondo, porque yo creo que los municipios tienen una tarea enorme que cumplir, sobre todo en mejorar los barrios. En la cotidianidad de las personas son fundamentales, digamos. Claro, y de repente uno se pregunta, ¿por qué Vitacura puede tener un parque bicentenario y La Pintana no? Y La Pintana lo necesita más que Vitacura. Bueno, necesito que la municipalidad de La Pintana tenga más recursos, pero no para que se los gaste en contratación de gente. Y yo tengo la impresión que en los municipios hay un grado de clientelismo bastante importante. Y te diría además que sin color político, o sea, esto viene de todos lados. El gobierno regional de la Araucanía, que estaba a cargo de Luciano Rivas, que en algún minuto fue un político con mucha proyección en la región, yo lo digo porque soy de allá, es el gobierno regional con más recursos involucrados en traspasos que hoy están siendo cuestionados. La administración de Vitacura con Torrealba, y otra cuestión que indigna, que aumenta, por ejemplo, el Estado de Chile en los últimos 10 años un 50% su gasto, pero no mejoran un 50% las listas de espera en reducción, la educación pública, la atención en la ventanilla del burócrata no es un 50% más rápida, más eficiente, sino que por el contrario, hoy día las personas no se sienten más seguras, hay más listas de espera, hay peor educación pública. ¿Cómo crees tú que esto pueda ir trabajándose de cara al futuro, pensando en que naturalmente es muy compleja la reducción del impuesto y que el Estado tenga menos recursos de los que tiene hoy, porque ya se acostumbró esta máquina, este leviatán, a trabajar con esa cantidad enorme de recursos? Sí, ese es un tema muy central. La otra vez le escuché al ministro Quirós que él hablaba de un problema de desidia dentro del Estado. Y yo creo que está muy bien puesto el adjetivo. Yo creo que eso existe y eso explica que, como tú dices, ha aumentado fuertemente el gasto sin que aumente la calidad de los servicios. Porque hay eso, hay desidia, hay mal uso de recursos, creo que también hubo un rol muy deficiente, y lo quiero decir en forma bien clara, muy deficiente de la Contraloría anterior, y que ahora nos damos cuenta todo lo que puede hacer un buen trabajo de la Contraloría en evitar esa desidia, porque, bueno, y aquí hay un dicho que dice, al ojo del amo engorda el caballo. O sea, hay que tener cierto control sobre los procesos, para que no empiece a haber este abuso generalizado, lo que pasó con las licencias médicas, lo que hemos sabido con el CAE, autoridades que no han pagado su crédito. Parlamentarios también de todos los sectores. De todos los sectores. Esos son temas vergonzosos a cara del ciudadano, porque están destinando parte de su impuesto a financiar todo eso y finalmente la respuesta que tienen es un trabajo mal hecho o no trabajo o pedir una licencia e irse de vacaciones. Afortunadamente esto se está empezando a controlar y yo veo con muy buenos ojos la intención del nuevo gobierno de meterse firme en estos temas con la ayuda súper valiosa, hay que reconocerlo, de la Contraloría, que lo que está haciendo la Contraloría es hacer su trabajo, pero parece que pasamos un tiempo bastante grande en que ese trabajo no se hizo. Entonces, claro, frente a la falta de control, y yo no quiero decir aquí que todos los funcionarios públicos, probablemente es la minoría de funcionarios públicos, no debe ser la mayoría, pero el efecto agregado de eso es que estamos destinando más recursos a trabajos que no se hacen. Y eso, tengo la esperanza que ojalá esta vez se controle. Lo que significa controlar también el no pago del Transantiago, los abusos con la gratuidad, los abusos con otras políticas sociales. Que hay una responsabilidad importante del ciudadano también. Hay una responsabilidad súper importante del ciudadano, pero al final lo que estábamos era como en un sistema que Carlos Peña hablaba como de esta anomia. Al final, bueno, si él no paga, yo no pago y tú tampoco, y hay otras cosas como de falta de educación cívica. Yo lo pongo siempre con el ejemplo de cuando uno está en los tacos de auto, los que se van por la berma, los que pasan por delante. Esas finalmente son cosas que van como dañando el clima, dañando la confianza ciudadana. Bueno, el que se fuma un cigarro y lo tira al suelo.
que eso después se traduce en que hay un funcionario municipal que tiene que limpiar ese cigarro y hay involucrado recursos. Es decir... es cultura al final. Mira, cultura. Yo hace un par de años atrás fui a Japón. En Japón está todo impecable y no hay basureros. No hay basureros. Entonces, yo decía, ¿y qué es lo que hace la gente cuando, no sé, se come un chocolate y tiene el papel y no hay basureros en las calles? Bueno, tienen tal nivel de cultura cívica que esa persona guarda el papel y lo bota cuando llega a su casa o cuando encuentra. A eso uno debería aspirar, yo creo. Sí. Estamos conversando junto a la economista Cecilia Cifuentes. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Ideas y Sociedad en este tercer bloque, conversando junto a la economista Cecilia Cifuentes. Y antes de seguir en esos temas económicos, Cecilia, tenemos una gran noticia, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Puedes encontrarnos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Radio Agricultura, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Una gran noticia. Radio Agricultura llega al cable para que las personas puedan sintonizarnos desde sus hogares y ya no solamente en YouTube o en radio. Hemos conversado y hemos hecho, me parece, una larga historia del impuesto, al menos en los últimos 40 años en Chile, de cómo esto ha ido afectando la recaudación, de cómo además, a medida que ha habido mayor recaudación, eso no se ha traducido en una mayor prestación y mejor por parte del Estado. Y quiero que nos quedemos en la mega reforma que presenta el gobierno del presidente Kast, una reforma que pretende reducir el impuesto a la compra de viviendas en un primer año, que pretende terminar con las contribuciones a los mayores de 65 años, bajar el impuesto corporativo del 27 al 23, y con una cuestión que creo que es fundamental ponerlo en el tablero, digamos, en esta discusión, que es que esos son medios para que las personas puedan vivir mejor, para que haya más empleo. El presidente Kast ayer, por estos días, lo decía. Lo primero es la generación de empleo, el resto es música, parafraseando al presidente Lagos con el crecimiento. Sí. ¿Qué te parece esta mega reforma que promete cambios estructurales y que pareciera ser que va bien encaminada en la discusión parlamentaria? A ver, en el global me parece muy buena. Ya. Después uno podría tener algunas discrepancias en medidas de menor importancia, como te mencionaba, lo de las contribuciones. Pero lo central de esta reforma yo lo mencionaría primero en este subsidio a la contratación formal. Esa es la medida en el corto plazo más potente. A mí me llama un poco la atención que se diga, oye, pero no hay nada para las pymes con esta. Bueno, esa medida va principalmente a las pymes. Son 1.400 millones de dólares, que no son graduales, como si es la baja de impuestos, que son graduales. Esto no es gradual, esto es inmediato para los trabajos que ya existen y para los que se van a formar. Y la verdad que esto va a un rango de sueldos que va entre 500.000 pesos más o menos de sueldo, 800.000, cuando uno ve dónde están los trabajadores con esos sueldos, en un 80% están en pymes, en empresas pequeñas. Entonces, esta es una medida que va directamente al bolsillo de las empresas pequeñas. Esto es el crédito fiscal, ¿no? Esto es esta devolución de impuestos por contratar a trabajadores en riesgo de informalidad, o sea, trabajadores de rentas medias bajas. Yo esto te lo quiero preguntar porque a propósito de esa idea de la mega reforma, esto lo voy a plantear con sinceridad. En una conversación con amigos en alguna junta un viernes o un sábado, conversábamos este tema y se me ocurrió a propósito de la conversación que podía reducirse el impuesto corporativo a empresas que pagaran sueldos sobre 700, 720, 650, es decir, había que fijar ese número. Esto es algo parecido, ¿no? Es decir, sí, potencia que las empresas paguen más con una reducción que es un crédito, pero al fin de cuentas una reducción del impuesto que pagan. Es que finalmente esa es la forma en que se va a implementar en la mayoría de los casos, porque
lo que va a hacer el Estado es, a través de la información administrativa de las empresas, hay registro de las cotizaciones de sus trabajadores, hay registro del número de trabajadores que tienen, entonces el Estado lo que va a hacer es darle directamente en la reducción de los pagos provisionales mensuales que se llaman, ya usted tenía que hacer estos pagos, pero dado que tiene esta devolución, paga menos impuestos. Entonces, esa es una cosa bien curiosa, que se diga que no hay temas para las pymes. Yo creo que eso es muy potente para las pymes. Y después está esta rebaja gradual de la tasa de primera categoría, que baja de 27 a 23. Que es el promedio OCDE, por cierto. No, el promedio OCDE es un poco más bajo, es 22 algo, pero ya, está cerca del promedio OCDE. Si uno lo mira en esta historia que hemos hablado, 23 no es una tasa tan baja. O sea, hay que recordar que Patricio Aylwin la subió a 15. Y esto es bajarla a 23, para que se vea la magnitud del alza que hemos hecho en esta tasa. Y hay otra política que es lo que hablamos al principio, que es reintegrar el sistema. Esto yo también lo veo como algo súper relevante para tener un sistema más simple, más equitativo, más parejo. La semi-integración genera un montón de complejidades y además, como yo te decía, como era un sistema que es de impuestos muy altos, el sistema semi-integrado, creamos estos regímenes especiales para empresas menores. Y cuando uno mira los números, se encuentra con que ese tipo de empresas ha aumentado muchísimo. En cambio, las empresas que están en el régimen más caro, ha aumentado muy poquito el número de empresas. Entonces, como que surge la sospecha de, ¿no será que estamos generando una división artificial de empresas para pagar menos impuestos? Y por eso se recauda poco. Porque además es muy malo el sistema. Una empresa que, por ejemplo, está vendiendo 70.000 UF en el año y de repente ve que sus ventas están creciendo, y la instrucción es, no vendamos nada más, porque tenemos el riesgo de caer en el tramo de impuestos altos. Entonces, no se vende más. ¿Cómo vamos a tener un sistema tributario que incentive a que las empresas no crezcan? Porque esa empresa que decidió no vender más, dijo, bueno, y si no vamos a vender más, no contratamos más gente. Entonces, es un mal sistema. Si por eso yo creo que se ha dicho que la reintegración no es tan importante, yo creo que la reintegración es súper importante. Hay otras medidas que se han tomado, como por ejemplo la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a $50 millones. Desde la oposición eso se ha cuestionado mucho como un candado definitivo al sistema tributario en Chile, cuando lo que parece es que se le busca dar certeza a quienes vienen a invertir. Es decir, tú llegas con estas reglas del juego, con una inversión cuantiosa, digamos, $50 millones, se te mantienen las reglas, no es más que eso, ¿no? Eso es, y de hecho esto no impide que después un próximo gobierno decida subir los impuestos. Si deciden subir los impuestos y se aprueba un aumento de impuestos, que hagan un aumento más alto. Lo único que es que estas empresas que invirtieron bajo otras reglas y firmaron un contrato con el Estado de invariabilidad tributaria, a esas empresas se les mantienen las reglas anteriores. No es que los próximos gobiernos por 25 años digan no puedo hacer ningún sí lo pueden hacer, si logran el apoyo parlamentario, pero esos proyectos de inversión que entraron con ciertas reglas, se les mantienen las reglas. Y eso, como tú dices, es para generar certeza jurídica. Lo dijo hace poco el presidente de una gran empresa en Chile, que a ellos, más que la tasa de impuestos, lo que les importaba es que les aseguraran reglas del juego. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa un proyecto a 30 años. Los proyectos son de largo plazo. No a 4, digamos. No a 4. Entonces, cuando hay una variable en la evaluación de proyectos que es cuántos impuestos voy a pagar. ¿Qué hace en este minuto alguien que quiere hacer un proyecto en Chile? No tiene idea cuántos impuestos va a pagar. Porque en la última década hemos hecho 8 reformas tributarias. Entonces, es simplemente decir, mire, usted en esa línea de su evaluación de proyectos ponga una tasa de impuestos de 23%. Y con eso, ahí la persona puede decir, ya, entonces el proyecto es rentable y se hace. En este minuto tiene que decir, a ver, pongamos una de 27, pero puede ser que después suba a tal. Entonces, no, bajo ese nivel de riesgo, el proyecto se desecha. Eso es lo que se está tratando de evitar. Se han tomado otras medidas, han surgido ideas paralelas a lo que ha presentado el gobierno en la negociación política, como por ejemplo la negociación con el PDG, con el Partido de la Gente, para que ellos apoyen la idea de legislar este megaproyecto de reconstrucción nacional del presidente Kast. Dentro del pacto hay
un proyecto de ley que se va a ingresar paralelamente, que es la devolución del impuesto a los pañales y a los medicamentos, la devolución del IVA. ¿Esto es factible? Porque me suena complejo el poder devolver el IVA, entendiendo que es poco trazable, además, quién compra pañales, quién compra medicamentos. Sí, es bien complejo, además que genera, yo creo que genera una señal bien mala. El principal beneficio del IVA como impuesto es que es un impuesto parejo, simple, en que además, piensa tú lo que es la declaración de IVA de una farmacia que vende productos que tienen un IVA, productos que tienen otro IVA. Entonces es bien complejo. Ahora, yo entiendo, y además que después va a venir la lista de, no, el IVA, la comida, las mascotas, oye, el IVA. Entonces, a mí no me gusta mucho esto de ir complejizando el sistema, pero lo que uno sí puede hacer es decir, aquí en Chile tenemos un sistema de política social que es a través de una billetera electrónica, que uno puede dar apoyos a determinados sectores. Yo en esa línea creo que se podría a lo mejor estudiar algo, pero no a través de ver, oiga, usted cuánto gastó en pañales, porque es muy difícil y genera un montón de incentivos a que se manejen cifras, etcétera. Entonces uno dice, bueno, voy a ayudar a ciertos grupos con a lo mejor subir la asignación familiar o cosas que sean más simples de administrar. Esta mega reforma que hemos conversado con una serie de medidas parecen ser la otra cara de la moneda de la reforma que fue la de Michelle Bachelet del 2014, esa reforma que complejiza todo, que termina por estancar el crecimiento de Chile. Chile en los últimos 10 años crece a un promedio de 2%. ¿Crees que hay algo de eso, es decir, de poder dar vuelta a las medidas que tomó Michelle Bachelet y retomar en serio la senda de crecimiento? Mira, yo creo que si uno tuviera que analizar todos los últimos gobiernos, a mi juicio, sin duda, en términos de reforma, el gobierno más dañino que hemos tenido es el Bachelet 2. Aquí está esta reforma tributaria que dañó la inversión, dañó la certeza jurídica y no recaudó. Una muy mala reforma, que en teoría iba a recaudar 3 puntos del PIB, que iba a pagar el 1% más rico, porque ese discurso del 1% más rico viene hace rato. Sí. Eso no se cumplió, eso fue falso. Recaudó el 0,3, me decías antes. Yo creo que si uno compara recaudación antes y recaudación ahora en términos del PIB, es un 0,3. Ahora, lo curioso es que es un 0,3% de un PIB más bajo. Si nosotros no hubiéramos hecho ni una reforma y la economía hubiera seguido creciendo, tendríamos más recaudación. Entonces, esa fue una pésima reforma. Entonces, es razonable que cuando uno hace una muy mala política pública, después busque la forma de corregir esos errores. Y yo siento, el gobierno no lo dice de esta forma, es como yo lo veo. Esto busca un poco corregir los errores de esa reforma. Ojo que igual sigue con una tasa más alta, porque ahí la tasa se subió de 20 a 27. A 20. No la estamos devolviendo a 20. A 23 la estamos devolviendo. Ahora, ese gobierno también hizo la reforma del sistema electoral, o sea, del sistema político. Fue una pésima reforma. Muy mala reforma. Fue una pésima reforma. Reforma a la educación. La reforma a la educación también fue otra mala reforma. Hubo una reforma laboral, también fue otra mala reforma. Y con una curiosidad histórica, que es que esa es la vuelta del Partido Comunista al Poder Ejecutivo, y esas reformas las propone el Partido Comunista en su Congreso Anual del año 2006, es decir, un cumplimiento de las metas extraordinario para su Claro, ese objetivo. Fue el primer gobierno en que ingresa el Partido Comunista al Poder Ejecutivo y es cuando se hacen las peores reformas. Tú decías que correlación no es causalidad, pero en este caso pareciera que sí. Pareciera que sí, así es. Cecilia, quiero agradecerte por habernos acompañado en Ideas y Sociedad el día de hoy. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Y a ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que continúa la programación. Nosotros nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.